Reporte 100. Gracias por tomar esta llamada, doctor. A ver, estamos ya en semáforo color amarillo. Las autoridades federales determinaron esto el viernes pasado y estoy viendo también el análisis que hace la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Sonora, publicó esta madrugada que en Sonora el número de casos confirmados por semana ha disminuido con un número mayor de pruebas, que continúa la tendencia a la baja en casos nuevos confirmados diarios y que si bien los domingos suelen ser los días con menor número de casos confirmados nuevos por fecha de publicación, es sorprendente que se reportaran menos de 15 casos nuevos para el municipio de Hermosillo. Es lo que dicen los matemáticos. Las últimas 2 semanas comparadas con las 2 anteriores han mostrado una reducción notable en los 8 municipios más poblados de Sonora, tanto en casos nuevos como en decesos. ¿Qué significa esto, doctor? ¿Ya vamos para afuera? Ok, buenos días. Sí, mira, Juan Carlos, una cosa son los cambios de semáforo que nos hablan acerca de la posibilidad de empezar a realizar ciertas actividades, pero eso no quiere decir que esas actividades las vamos a realizar sin cubrebocas, sin sana distancia y sin lavado de manos, que a veces tengo como confusión. Efectivamente, la pandemia está siguiendo 3 situaciones, o le están ocurriendo 3 situaciones en este momento. Uno, como ya lo venía yo comentando contigo, el calor siempre es un factor que afecta este tipo de problemas infecciosos. Disminuye mucho la capacidad de contagio cuando hay un calor excesivo y humedad, y es lo que estamos viendo. 2, la pandemia pues ya lleva de por sí esa tendencia de la curva hacia abajo. Y efectivamente hace más de 2 semanas que lo veníamos viendo tanto en hospitales como en clínicas. El número de pacientes pues había disminuido de forma considerable. Estamos teniendo un promedio de 30 pacientes diarios y fuimos pasando de 30 a 10, a 15, a 5. Y la última semana fue la primera vez desde que se inició la pandemia en que desde el día jueves no me ha tocado ver a mí a ningún paciente con COVID-19 hasta hoy lunes. Entonces, efectivamente yo coincido mucho con esa numeralia. Sí, la pandemia va a una tendencia muy rápida, sobre todo aquí en Sonora, a una disminución muy importante. Esto pues de factores, la situación de la pandemia de por sí, que la curva es el momento en que empieza a tener esa disminución drástica tan excesivo que tenemos. Va a haber reactivación debido a esta situación, gracias a Dios, porque ya se necesitaba. Entonces es muy importante que las personas entiendan que esta reactivación quiere decir que ya la pandemia se acabó. Va a tocar el punto en el que decíamos desde el principio de la pandemia, pues va a ser una enfermedad que va a seguir por ahí en nuestro medio, pero ya no con la fuerza que inicia. Es decir, vamos a seguir viendo casos ahí esporádicos de COVID-19 y hay que porque cuando cambia el clima y se vienen las condiciones para que el virus sea más transmisible, pues esto vuelve a incrementar el número de casos, que es lo que luego la gente probablemente conoce como la segunda oleada, que probablemente se presente por ahí en caso de Sonora, pues por los meses de noviembre, cuando realmente nosotros más álgido, aunque algunas Sonora pues ya empieza el frío importante desde septiembre, pero realmente ya en la mayor parte del estado lo vemos ya de forma más significativa de diciembre. Entonces, ¿significa esto que la pandemia va con tendencia a la disminución? Sí, es la curva que sigue en todos lugares. ¿Significa que debemos de bajar la guardia? No. Podemos hacer más cosas, pero esas cosas que hagamos, pues debemos de seguir tratando de hacerlas con el cubrebocas, con la sana distancia. ¿Por qué? Porque aún no tenemos la vacuna. Pues quizá cuando tengamos una vacuna y tengamos una posibilidad de tener una seguridad, que si adquirimos la infección no nos va a complicar, bueno, entonces en ese caso pudiéramos estar un poco más relajados. Pero el semáforo lo único que indica es el riesgo que te encuentres a alguien en la calle por hacer tus actividades, que tenga COVID, es mucho más bajo ahorita lo que pudiera haber sido en mayo, junio. Una señora me lo puso me preguntaba en la consulta muy facilito, me dice, antes ir por ahí de marzo, mayo, más peligroso. Exactamente.
Eso es lo que quiere decir nada más, la posibilidad de que encuentres a alguien así. A ver, parece que estamos perdiendo la comunicación, doctor, con el teléfono. No alcanzamos a escuchar la anécdota que le planteaba su paciente. Esta anécdota, a ver si se puede mover un poquito de lugar, la señal la estamos perdiendo. Pero, a ver, me decía que una paciente tuya te decía algo con respecto a la menor posibilidad de contagiarse en este momento en color amarillo que en semanas anteriores que estábamos en naranja o en rojo. Así es, me decía ella, quiere decir que este semáforo nos indica que ir al supermercado, a diferencia de los meses de mayo y junio, es ahora mucho más seguro porque la posibilidad de contagiarme es menor. Y le dije, así es, o sea, lo único que quiere decir este semáforo es que la posibilidad de que encuentres a alguien con COVID haciendo la fila en el supermercado o en una actividad que tú hagas va a ser mucho menor que la posibilidad que tenías en los meses anteriores. Entonces, por eso la posibilidad de contagio disminuye. Pero, pues eso no quiere decir que no te puedes encontrar a alguien. Es Claro. decir, vamos a decir que ahora hay mucho más boletos de lotería. Entonces, la posibilidad de que te la saques es menor, pero de que te puedes, el premio sigue ahí. O sea, la situación es que tú puedes en un momento determinado contagiarte. No quiere decir que ya no hay forma de que te contagies, pero sí ha disminuido más la posibilidad. Claro, claro, doctor. Entonces, bueno, no hay que bajar la guardia. Esto no significa que agarremos la fiesta, que organicemos reuniones masivas, que volvamos al cine. De hecho, el cine en semáforo amarillo puede abrir, pero con un porcentaje reducido de espacios. Es decir, no podemos volver definitivamente a como estábamos en enero, febrero y principios de marzo. No, de hecho por ahí salió un tuit donde decían que en Japón les habían pedido a sus habitantes pues que se fueran acostumbrando a la nueva normalidad, es decir, la normalidad de convivir con el virus, pero seguir utilizando cubrebocas, sana distancia y lavado de manos, que es pues prácticamente lo que nosotros argumentábamos desde el inicio de la pandemia. Esas tres situaciones llegaron para quedarse hasta que no tengamos la vacuna. E inclusive ya con la vacuna, pues aún así deberían de hacer cosas que tendríamos que seguir tomando en cuenta, es decir, evitar las conglomeraciones, porque entre más nos aglomeremos, pues la posibilidad de encontrar a alguien que esté infectado es mayor. Y la vacuna, hay que recordar, como todas las vacunas, nos van a dar cierta protección. No hay una vacuna que sea 100% eficaz ni 100% efectiva. Todas tienen un grado de porcentaje de efectividad y de especificidad. Y por lo tanto, eso de vacunarnos, pues nos va a dar cierta tranquilidad, que vamos a tener una alta probabilidad de que si nos infectamos, pues no nos compliquemos. Pero eso no quiere decir, porque seguramente cuando salga muchos van a decir, ay, es que aún así que me vacuné, me infecté. Claro, sucede con todas las vacunas, hasta con la de la varicela y con las vacunas que ya tenemos mucho tiempo aquí, sarampión y rubiola. No va a ser el COVID de excepción. Va a haber gente que con todo y vacuna se va a infectar, pero la vacuna lo que va a lograr es que si se infectan ya no te pegue una enfermedad tan severa y tan grave como las que vimos muy al inicio. Además hay que entender que la mortalidad ha disminuido en gran parte por el cambio de estrategia de los centros centinelas de iniciar tratamiento de forma temprana. Y eso lo vamos a seguir viendo, el COVID va a seguir ahí, pero lo que vamos a ir viendo es que la mortalidad va a caer en picada, es decir, va a ser cada vez más raro que alguien fallezca de COVID, a diferencia de lo que ocurría por ahí de los meses de enero, febrero y marzo. Muy bien. Doctor Alberto Monteverde, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos en contacto. No, muchas gracias a Juan Carlos por la invitación. Hasta pronto. Luego. Hasta pronto. Es el doctor Alberto Monteverde. Es alergólogo e inmunólogo y le agradezco mucho que siempre esté atento a recibir las llamadas de Reporte 100. Reporte 100.